tengo 20 años trabajando con primates. Soy el director de la Fundación Pro Conservación de Primates Panameños y también soy el coordinador del grupo de investigación de interés temático de primates mesoamericanos de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación. Así que con gusto está la SMBC disponible para ustedes. Todos los que quieran, ya sea enviar publicaciones por la revista mesoamericana que estamos ahora actualizando, y para que se inscriban en la SMBC por medio del HIT. Aquí las puertas abiertas siempre. Estamos hablando aquí del sistema de cámaras Orion, el SCO, en inglés es Orion Camera System, OCS, y ese es un sistema que yo creé por una necesidad. La necesidad es pues que nos ganamos un fondo con la RUFOR Small Grants y nos dimos cuenta que no había presupuesto para pagar sueldos, como en muchas fundaciones ocurre, de estas que dan grants para investigación. Ellos generalmente no pagan un sueldo. Tuvimos que quitar a los escaladores profesionales que iban a colocar esas cámaras y nos dijeron que si no podíamos hacer el trabajo, que pues no rechazáramos la oferta. Yo les dije que yo iba a tomar la responsabilidad y traté de ver cómo colocaba esas cámaras en el estrato medio del bosque. La Ruford nos cumplió con las cámaras y bueno, de ahí sale la idea del sistema de cámaras Orión. Eh, pero antes que todo, quería presentar a la fundación porque parte de esta iniciativa sale de nuestro interés en Panamá ya desde el 2001 de monitorear a todos los primates del país y hacer un censo poblacional. Actualmente nosotros tenemos con esta fundación no solamente diversos trabajos de investigación en la República con las 13 subespecies de primates que tenemos en el país, sino que también cumplimos con otros objetivos como es el dar charlas a las comunidades para que se concienticen sobre el papel ecológico que tienen estos primates en el ecosistema y también algunas normas que son más amigables a los primates de los que muchos pensaban. Por ejemplo, encontramos lugares donde las personas les dan comida a los animales pensando que estaban haciendo las cosas bien. Entonces comenzamos con las campañas de que por favor no se les dé comida a los animales. Estuvimos hablando con personas que detestaban a los animales, a los primates sobre todo, y también confundían algunas cosas. Entonces es parte de nuestra iniciativa no solamente ir a hacer investigación, sino también promover la educación ambiental, dejar líderes comunitarios y siempre que vamos a un lugar nuevo regresar a esos sitios y mantenerlos con un monitoreo a largo plazo. Parte de los monitoreos de largo plazo son el sistema de cámara Orión, porque como saben son cámaras que están, si funcionan bien y se colocan bien, son 24/7 trabajando eh, con una vigilancia extra, un complemento de la presencia o ausencia de los primates en algún sector. Entonces, hemos utilizado ese sistema, pero también hemos utilizado transecto de franja, transecto de línea, postes de escucha, conteo de ruta y también ciudadanos científicos, que son los que se adhieren y se mantienen en las zonas vigilantes, y cuando sucede alguna cosa con los primates y otra fauna silvestre, nos indican el lugar e incluso a veces ayudan con las autoridades del área. Entonces, es un trabajo en conjunto con el Ministerio de Ambiente que hemos estado tratando de hacer y con otras autoridades, pero de aquí surge la necesidad de complementar información colocando cámaras. Bueno, la necesidad de investigación no solamente es con los primates no humanos del país. A la vez que monitoreamos estos monos, las cámaras también nos dan información sobre la fauna arborícola que está relacionada con ellos. Y en este caso ustedes pueden ver algunas cosas que son interesantes para estudiar el estrato medio del bosque, que es mayormente por donde los mamíferos arborícolas se encuentran. Diferencia de microclima, animales que nunca van a bajar de los árboles al suelo, especies nocturnas que son difíciles de detectar, animales raros o crípticos, son animales que casi nadie ve y nunca los han investigado, así que se mantienen desapercibidos. Observaciones de comportamiento también se pueden ver con este sistema.
reportes de especies nuevas, especies en peligro crítico de extinción también que pueden ser monitoreadas por menos del sistema de cámaras Orion. Pedro, creo que te perdimos, no hay audio. Actualmente van a los árboles y al suelo, animales escansorios, ¿no? Es cuando era un monitoreo o una investigación previa de diversidad. No sé si me escuchan, que tengo, bueno. Entonces, ¿qué sucede? Los estudios de cámara trampa van a ayudar a detectar el 12% de los animales que no son percibidos en estudios de impacto ambiental rápidos, que nosotros le llamamos aquí estudios de evaluación ecológica rápida. Esos son estudios de 3 días donde la gente dice que va, busca la diversidad, le manda eso al ministerio y el ministerio aprueba los proyectos de investigación. A veces son proyectos de, no de investigación, sino proyectos de deforestación, básicamente. Y bueno, estamos perdiendo una información enorme. El 9% de los animales es lo que regularmente las personas ven porque son diurnos, porque son grandes y porque se pueden ver mientras uno camina por el bosque. Y es un gran porcentaje el que hace falta. Hay muchos estudios de impacto ambiental que incluso no incluyen a los grupos o a los órdenes más importantes de todos nuestros países latinoamericanos, que vienen siendo los roedores y los murciélagos. Por esa razón, nosotros también en la fundación, cuando trabajamos de día, trabajamos con primates y de noche aprovechamos y trabajamos con murciélagos también, porque es uno de los grupos que también hace bastante falta estudiar. Y bueno, cuando uno va a sitios remotos, a veces vale la pena tomar toda la información posible. Pero de este trabajo, 12% se van a anexar, o al menos va a haber probabilidades de anexar información nueva a esa 9% que regularmente aquí en Panamá se busca encontrar en un estudio ecológico rápido. Entonces, aquí más o menos una idea de algunos estratos de bosque. Bueno, aquí bosque emergente para los árboles que sobresalen de la capa verde de lo que es el bosque regular, el canopy que le llaman el dosel, que está en rango de acción de los primates, pero sobre todo el estrato medio, porque es el estrato por donde los monos normalmente transitan. El estrato medio le llamamos, ahí dice understory, pero nosotros llamamos estrato medio es a esa parte entre las ramas que salen hacia la copa y las ramas que están en el medio y que funcionan como puentes, puentes de acción o de interacción entre grupos y entre especies también. Entonces después tenemos el sotobosque, algunos primates también bajan al sotobosque eventualmente y suben, ¿no? Entonces, en ese estrato medio del bosque donde mayormente se acumula actividad que nos interesa y hay mayor probabilidad de observación o detección de primates. Y uno de los factores más importantes o de las urgencias que tenemos para estudiar a estos animales es que en muchos lugares del país se está dando lo que es la deforestación, tanto por el crecimiento poblacional humano como también por la minería, que es algo que estamos combatiendo fuertemente, pero que lamentablemente a veces no podemos hacer mucho y siguen devastando bosque y lo que nos queda es resolver. Entonces, una manera de resolver, aparte de algunos estudios de modelajes de distribución bien encaminados, también viene siendo detectar lugares donde hay animales ya, algunas especies ya establecidas para entonces hacer quizás algún tipo de rescate y traslocación, que no es lo, digamos, lo que se recomienda de primera, pero que es una alternativa para salvar especies que están en riesgo en una zona donde hay deforestación a este nivel. Así que por eso coloco esa diapositiva allí. Y también, pues, el papel que juega Panamá de puente biológico entre el norte y el sur de nuestro continente. Las cámaras trampas han ayudado mucho, por ejemplo, a confirmar literatura antigua de exploradores que han venido a Panamá y a otras partes de Latinoamérica
pero también para mantener una fuerza o una literatura más actual que certifique, en cierta forma, que los animales siguen cruzando este puente biológico y que necesitamos proteger esa franja boscosa que está allí y que mayormente se encuentra en la vertiente del Caribe de Panamá. Ustedes pueden ver ahí el mapa de Panamá y esa zona verde es la que estamos tratando de proteger. Justamente ahí hay incursión de la minería a cielo abierto y se va a seguir dando y estamos en esa lucha actualmente. Así que de paso hago el llamado. Entonces, bueno, ¿de dónde viene ese uso de cámaras trampa? Tenemos datos desde 1929 en Isla Barro, Colorado, con investigadores como George Shiraz y Frank Chapman, que a pesar de que ellos no trabajaban directamente con mamíferos, trabajaban con aves o también eran curiosos de la naturaleza de su alrededor. Eran exploradores, eran naturalistas, querían investigar qué pasaba incluso detrás de su casa donde estaban establecidos en Isla Barro, Colorado, y utilizaron diferentes métodos para observar animales y detectarlos. En Panamá, aquí, nosotros hicimos un proyecto piloto para probar el sistema. Lo probamos en el área de Limones que aparece en el mapa en su parte izquierda. Esos triangulitos después se fueron moviendo o se fueron estableciendo. En Limones dejamos 7 cámaras. En Boquete, que es la zona alta de Panamá, en Chiriquí, Tierra Alta, dejamos ahí unas 5 cámaras, pero en zonas de ecoagroecosistema, de cafetales, con bosque cercano. Dejamos en zona de manglar, en el área de Montijo, dejamos 2 cámaras allí. En La Miel dejamos 7 cámaras. En Chucantí dejamos 4 cámaras, después creció como a 5 o 6. Pero el estudio que se hizo entero de un año de monitoreo se hizo en todos estos puntos estables por un año. Se bajó también aquí al área de Bajo Chiquito, cercano al Darién y frontera con Colombia. Alrededor de unas 3 cámaras se colocaron allí. Pero como esta es una charla más bien para explicar el método, los datos que les estoy dando son bastante generales de qué fue lo que hicimos. Entonces colocamos esos puntos de observación en base al sistema de cámaras Orión para comprobar funcionalidad, efectividad, dependiendo del lugar donde se colocaba la cámara, y para confirmar algunas presencias o ausencias de especies, mayormente presencia de especies, ¿no? ¿Por qué es interesante o es importante para nosotros este sistema? Bueno, primero que todo, el costo de pagarle a un escalador profesional es alto, es muy alto, y muchas veces los proyectos de conservación, como nos pasó a nosotros, son bastante, digamos que es muy difícil de lograr pagar o tener sueldos para estas personas. Así que tenemos que hacerlo por nuestra propia cuenta. Ahora, si nosotros sabemos escalar árboles, también lo podemos hacer, pero aquí hay diferentes cosas. Por ejemplo, el equipo es caro. Más o menos una cuerda de escalada dinámica y otra estática nos puede estar costando entre 150 a $200. Si estamos hablando de un equipo que también hay que mandarlo a buscar del exterior, porque aquí en Panamá nosotros no tenemos este tipo de equipos. Dificultad de decidir un buen árbol. Para uno montar un sistema donde una persona va a estar escalando, mínimo se necesitan al menos 3 horas, quizás más, para decidir qué árbol es bueno para nosotros y después qué árbol es bueno para colocar una cámara trampa. Porque recordemos que queremos colocar la cámara en un sitio donde nosotros vamos a saber o vamos a tener una probabilidad alta de que los animales crucen, Plata también. dependiendo del objetivo, obviamente. Eh, Ah, por favor, si pueden apagar los micrófonos, se los agradecería mucho. quiero Deben participar. tener experiencia con la escalada, esa es otra cosa. No cualquiera escala. Entonces, en la escalada, cuando estamos hablando de escalada de árboles, sobre todo, tenemos que tener la posibilidad de tener otro sistema adicional en caso tal una persona sufra una descompensación. Y para eso necesitamos comprar doblemente de equipo y de personal especializado. También toma tiempo escalar un árbol y también hay Periodo de- vicisitudes que se pueden dar mientras uno escala un árbol, como por ejemplo un riesgo de muerte por caída,
por alguna rama podrida, por ataques de abejas o avispas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, hay técnicas para ascender a los árboles, como en la escalada, principalmente. También hay por espolones, escalando por espolones, pero en este caso son para árboles verticales, mayormente de zonas templadas. Nosotros tenemos árboles con muchas ramas, otros que no. Entonces, aquí los espolones a veces no funcionan y también hieren mucho al árbol. Y por otra parte están las escaleras, pero las escaleras también requieren escalar a los árboles eventualmente. Entonces, el sistema de cámaras Orión reduce todos esos riesgos y costos de una manera muy sencilla, y lo más costoso es conseguir la cámara. La cámara que nosotros utilizamos y que yo recomiendo es una cámara de Bushnell Trophy Cam, que es duradera, como decimos en buen panameño, es machetera, que quiere decir que funciona en campo bajo vicisitudes de lluvia, diferentes tipos de clima, y ha demostrado ser bien efectiva. Entonces yo sí recomiendo al menos esta marca. A mí no me están pagando por la promoción, pero sí, honestamente, recomiendo dos cosas: las baterías Duracell, porque son las que a nosotros nos ha funcionado mejor, y las cámaras trampa de la marca Bushnell, específicamente esta Bushnell Trophy Cam. Y esta cámara tiene otra cosa. eh, para animales arborícolas, nosotros seguimos los consejos de la publicación de Shipper, que habla sobre el no utilizar flash o destellos luminosos para evitar desorientar a los animales que están utilizando su hábitat normalmente. Esto también evita que los animales evadan el lugar después de cierto tiempo, cuando aprenden que allí algo se enciende. Actúa mayormente por detección de calor y por infrarrojo. Entonces, y detección de movimiento, perdón, también. Entonces, en comparación con los anteriores tiempos, donde el animal tenía que pasar y pisar un cable para que se diera una foto, ya nosotros con la tecnología tenemos estos modelos, y tenemos unos muchos mejores también, obviamente, que ustedes pueden ir probando mientras se va incursionando al mundo del uso de cámaras trampa. Pero básicamente es para detección, es para lo que nosotros usamos, porque necesitábamos hacer en este momento eh, trabajos de presencia-ausencia para nuestros puntos de GPS, para eventualmente utilizarlos en modelaje. Así que esos fueron los objetivos primordiales. Ya después se puede utilizar para comportamiento animal, y en base a sus preguntas de investigación, ustedes deciden cómo utilizar las cámaras trampa. El sistema es tan fácil como lo que ven allí. Simplemente se pasa una línea de un lado a otro en una rama que ustedes escojan, que se vea bastante transitable por los animales, y el sistema va a colgarse allí para localizar o posicionar la cámara con el lente, de manera que pueda observar o detectar animales que cruzan un área que esté al lado del sistema. Más o menos entre 6 metros puede una cámara trampa más o menos detectar animales. Así que estas cámaras son bastante efectivas. De hecho, yo creo que he detectado animales mucho más de los 6 metros, que es lo que dice en las especificaciones de la cámara. Entonces, ¿cómo trabaja el sistema de cámaras Orión? El sistema usa una cuerda para apoyar la cámara, que normalmente es una cuerda de 1 milímetro. Ahora, eso originalmente era perdón, de 10 milímetros, perdonen. Pero ahora hemos cambiado a 9 milímetros, porque nos resulta mucho más fácil. Es cuestión de gusto, pero se puede utilizar cuerdas que estén en el rango de 9 a 11 milímetros. Equipo accesible en cualquier ferretería, porque lo único que necesitamos son cuerdas de nylon, de esas de tender la ropa, tubos de PVC, conectores de PVC, un conector T, una plomada, eh, lo que son las cuerdas de pescar, un arco y una flecha, y ustedes van a ver más adelante, rapidito, cómo el sistema funciona. En dólares americanos, entre 50 y $120.
un sistema, incluso $50 más el precio de la cámara trampa, que oscila entre 140 a $160 como mínimo, ¿no? Ya después de ahí en adelante puede aumentar. Pero lo básico, una cámara que sea buena, que esté comprobado por otros investigadores que han trabajado con cámaras trampas, generalmente cuesta entre unos 140 a $150. Conocimiento de algunos nudos sí son requeridos porque a veces el sistema se complica cuando no sabemos utilizar bien los nudos. Entonces es bueno conocer de nudos. Nudos también bastante sencillos que son de anclaje, que son de unión de cuerdas de diferentes diámetros y listo. Solamente unos 4 o 5 nudos. ¿Cuántos necesitan? ¿Cuántas personas se necesitan para montar un SCO? De 1 a 2 personas. De hecho, mis primeros sistemas yo los monté yo solo y los fui a visitar y a reemplazar por batería y por tarjeta, yo solo también. Entonces, es un sistema muy efectivo que les puede ayudar. Materiales, entonces, como les había mencionado, la cámara, que es lo más caro, la cuerda plástica de 11 milímetros, dependiendo del el tipo o sea, del tamaño del bosque o de los árboles en promedio, ustedes pueden calcular cuánto necesitan de cuerda. Una cuerda de pescar de 30 libras como mínimo, no tan gruesas para que no se les enrede a la hora de tirar la línea. Unos plomos de pesca de 3 a 5 onzas, los PVC, que son tubos de polivinil chloride, eh, un conector en forma de T, como les había dicho, el arco y la flecha y una cegueta o una cuchilla. Entonces este material también incluye cintas plásticas. Las cintas plásticas gruesas de dos pulgadas más o menos de ancho. La cinta adhesiva que le llaman duct tape, de esas tape de ducto. Los cables de nylon o sunchos también, unos sunchos que pueden ser de 8 a 12 pulgadas, generalmente 8 sirve. Pinturas en spray o atomizador que se utilizan para pintar los PVC como si fuera un camuflaje para evitar que se roben el sistema, aunque yo en lo personal, que he montado este sistema desde el 2009-2010, nunca he tenido un incidente de robo y he montado este sistema en lugares donde hay agricultura, donde hay gente pasando. Hasta el momento no he tenido robos de cámaras trampa. Eh, Baterías Duracell AA y tarjetas SD, sobre todo las de micro SD, son mucho mejor por efectos de que si a veces se daña o se oxida el terminal del grande, la tarjeta micro permite que uno pueda rescatar la información quitándole la micro, ¿no? Entonces, ¿cómo se monta el sistema? Se monta de la siguiente forma: se selecciona la rama, normalmente frente a una horqueta a la cual se monitorea. Eh, Nosotros recomendamos una horqueta porque hicimos este trabajo preliminar colocando cámaras enfrente de horquetas, enfrente de lugares donde hay frutas con hojas, y indica que es mucho mejor los lugares sombreados donde hay horquetas, porque las horquetas tienen mayor probabilidad de captación de animales, sobre todo primates, y las hojas detectan, o sea, tienen como se calientan con el sol, dispara la cámara demasiadas veces y les puede llenar la tarjeta. Entonces, a pesar de que pensemos que como hay una fruta, es más apetecible poner la cámara allí, yo recomiendo que usemos los puentes o zonas de conexión y las horquetas, que tengan lugar sombrío, pero buena luz también, ¿no? Pero que no incida la luz directamente en esa zona. Entonces, amarrar el nylon para lo que es a la punta al botón de la flecha, digámoslo así, a la parte donde está la base de la flecha, fijar la cuerda esa y con un nudo corredizo colocar una plomada en la punta de la flecha con un duct tape, y luego lanzas esa flecha por donde va a pasar la cuerda.
Entonces esa flecha amarrada pasa por la rama y una vez pasa, uno le pasa otra cuerda que tiene, que viene siendo una cuerda más delgada de 9 milímetros. Anteriormente yo hacía doble paso porque primero le colocaba la de 9 milímetros y luego la de 11 milímetros. En la actualidad solamente estoy utilizando la de 9 milímetros porque los tubos de PVC que uso no son de 1 pulgada, sino que son de media pulgada. Ahora ha funcionado bastante bien con otro nuevo modelo de cámara que estoy utilizando, porque no hay en el mercado ya la cámara que les había mencionado, Bushnell Trophycam, o al menos no hay en los momentos en que las he estado tratando de comprar. Creo que sí existen todavía, pero más difícil. Entonces, una vez uno pasa esa cuerda y ala nuevamente la cuerda, amarra un cabo hacia la base de un árbol y el otro cabo le va a quedar suelto, como si fuera un tipo de piñata, ¿no? Entonces, al primer PVC se le va a colocar la cámara y al colocarle la cámara se va, bueno, si uno adapta el PVC a la forma de la cámara, si la cámara tiene el tabique como se ve en el círculo rojo, hay que abrirle un hueco al tubo de PVC para que embone allí y eso uno lo utiliza como una forma de asegurar la cámara con ese molde. Entonces, los sunshos se utilizan para adherir la cámara al PVC de forma más fuerte. A veces se le hace con la cuchilla un pequeño corte para que el suyo no resbale. Y de esta manera, ya con la cámara preparada, con las configuraciones correctas, se une al PVC, se coloca un conector arriba en forma de T, cortado por la mitad, para que quede como una especie de U, y eso sirve como una forma de fijación del tubo para que el tubo no comience a resbalar, porque si no le colocan ese conector de T, lo que va a hacer es que con la brisa va a empezar a rotar, porque es circular el tubo. Entonces necesitamos colocarle allí ese conector T cortado por la mitad en la punta de la cámara. Entonces, bueno, estas son algunas fotos de ejemplo para ya terminar. Nosotros detectamos todos esos animales que ven allí en el proyecto que tuvimos por un año de prueba de la Orion Camera System o sistema de cámara Orion. Y la verdad que fue muy, muy gratificante poder detectar y poder mantener monitoreos que todavía seguimos en algunas zonas del país. Aquí está, por ejemplo, un mono que no había sido fotografiado en muchos años y se logró observar por medio de la cámara. Es el mono araña de Azuero, la Geoffroy azuerensis, una especie en peligro crítico de extinción que se encuentra en la zona, bueno, de hecho ya se encuentra en una zona menos distribuida que esa que está allí. Ahí está otra foto del mismo animal. Es también el mono aullador de Azuero, el Alobata coibensis trabeata, fue detectado allí y esos pasos los mantuvimos para después hacer otros estudios de uso de hábitat, interacción con otras especies de mamíferos y de reptiles también que aparecieron eventualmente. Y ahí pudimos incluso observar el uso de marcas que ellos realizan allí con su zona perianal. Em, Otras también interactuando con sus crías, algunas de reptiles, como había mencionado, otros animales arborícolas que también están relacionados con los primates y que interactúan en hábitats, sobre todo esta hábitat fragmentada aquí de la zona de Azuero. Este es un quincayú o potos flavus. Luego también algunos animales son muy inteligentes y deciden utilizar el sistema para acortar distancias. Pero la verdad que, bueno, el quincayú siempre se ha comportado de esta manera, es un animal bastante adaptable a este sistema, pero sobre todo muy curioso. Es el único animal que nos ha tratado de romper el tape de la cámara, pero no lo ha logrado. Tenemos aquí otros animalitos como zarigüeyas, perezosos, monos aulladores, esto fue en Darién,
monos cariblancos. Algunas fotos las he ampliado para que se vea, pero porque están bastante lejos los animales, pero son detectables y son reconocibles. Tairas, nosotros tenemos 2 puercoespines, así que a los 2 puercoespines los hemos logrado visualizar. También Basiliscus sumicrasti, el cacomixtle, que son especies que muy poco se estudian y que ahora ya sabemos que están allí, ya podemos hacer estudios directos con estos animales. Una especie, por ejemplo, de rata escaladora que no habíamos visto en casi 60 años, la logramos detectar con este sistema, el Tylomis panamensis, y ampliar su rango de distribución. Entonces, en cuanto a qué sucede en estación de lluvia y estación seca, pues aquí podemos ver algunas oscilaciones de detección de cámara. Las cámaras se pueden disparar en estación seca fuertemente y llenarles la memoria si están expuestas al sol. Entonces evitar lugares donde se expone o se observa con la cámara lugares muy soleados, muy brillantes, lugares donde hay muchas hojas en constante movimiento, también hay que evitarlo. Y a nivel de lluvia, bueno, no hubo tanta afectación. El sistema no pendulea como muchos piensan, porque el mismo PVC actúa con su peso, como una manera de fijarse, y se bambolea así un poquito, se mueve, pero no afecta la detectabilidad de la cámara ni las fotos en sí. Entonces, hemos sacado publicaciones en el 2015 con esta rata escaladora. Hemos sacado, bueno, la misma publicación del sistema Orión salió en Mesoamericana, en el volumen 18.1, en el 2014. Ahí pueden buscar después, les puedo pasar el artículo. Y también hemos hecho estudios de tesis. Por ejemplo, Pedro González Hernández ha publicado su trabajo de tesis de licenciatura sobre uso de dormideros en grupos de monos nocturnos, uno de los primates menos estudiados en Panamá y que al momento se mantenía como data deficiente. Entonces, bueno, conclusiones, que se ha demostrado ser útil el sistema de cámaras Orión para conocer la fauna arborícola, que es un sistema práctico, fácil de montar y desmontar, con un aproximado de unos 25 a 30 minutos, si tienen buena puntería, obviamente, y también tienen buen ojo, por lo que la experiencia también es importante aquí, ¿no? Em, Esta práctica ahorra dinero y también ahorra tiempo para la investigación. eh, Se puede montar, como había dicho, en menos de 30 minutos. Eso quiere decir que se pueden montar varios sistemas en un solo día sin ningún problema. Y bueno, nosotros hemos estado haciendo cursos sobre este trabajo del sistema de cámaras Orión a diferentes lugares. Por ejemplo, en Perú, en la estación del Caucho, instalamos varios sistemas de cámaras Orión con un curso que di allá, y también en Colombia, y se han detectado especies que ellos no habían detectado anteriormente, por ejemplo el mono araña negro, el Ateles fusicis rufiventris, en el área creo que es en el área de, bueno, se me escapa el nombre, pero es un parque nacional. Lamentablemente tengo tantos parques en mi cabeza que se me escapa. eh, pero ha sido bastante útil para expandir lo que son datos de distribución de especies. Entonces aquí les dejo para cualquier referencia del sistema de cámaras Orión, está mi nombre,